El año 2004, la administración del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, puso fin a la prohibición federal que restringía la fabricación y transferencia de armas semiautomáticas para uso civil. La anulación de esta prohibición por el Congreso estadounidense tuvo dos efectos inmediatos. En primer lugar, propagó las armas por todo el territorio y además sirvió como base de apoyo para fomentar y acrecentar el negocio del tráfico de armas hacia México. Según informes de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, por sus siglas en inglés ATF, 7 de cada 10 armas que se utilizan en México provienen de Estados Unidos. Pese a los esfuerzos del gobierno mexicano en perseguir, decomisar y destruir este armamento, se estima que al menos 200.000 armas ingresan por la frontera estadounidense al año. Otro dato: desde el año 2015 hasta el 2020 se registraron 117.433 homicidios dolosos provocados por armas de fuego. Todos los acuerdos, estrategias entre ambos gobiernos para solucionar el incremento del tráfico de armas han sido infructuosos. A comienzos de este año, el gobierno de México introdujo una demanda en el Tribunal Federal del Estado de Massachusetts con el objetivo de juzgar bajo leyes estadounidenses a las 11 principales empresas fabricantes de armas de ese país, a quienes acusa de emprender prácticas comerciales negligentes e ilícitas que facilitan el tráfico ilegal de armas hacia México. La Corte aceptó el pasado 21 de agosto que comenzara el litigio en un proceso que estiman tardará años. El canciller de México, Marcelo Ebrard, indicó que esta demanda no busca interferir en los asuntos internos de Estados Unidos con México, puesto que la prioridad del gobierno mexicano es denunciar que las armas llegan al país con mayor facilidad. Alimentan el poder de fuego de las organizaciones criminales y narcotraficantes. El reclamo del gobierno mexicano constata que estas empresas son conscientes de que sus productos son traficados y utilizados en actividades ilícitas en México, pero siguen priorizando el beneficio económico y utilizan estrategias para promover armas cada vez más letales sin dispositivos de seguridad ni de trazabilidad. Nos preguntamos, ¿podrá esta denuncia atravesar el blindaje legal y político a la industria armamentista de Estados Unidos? Y además, ¿cómo afectará este litigio en las relaciones bilaterales de Estados Unidos y de México? Estados Unidos, tráfico de armas hacia América Latina. Pongamos el punto en la I. Según informes de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, 7 de cada 10 armas que se utilizan en México provienen del país del norte. Investigaciones del mismo organismo confirman que entre los años 2012 y 2017, un 70% de las armas decomisadas fueron rastreadas hasta el país norteamericano. El total de armas fueron 69.140. Solamente en los años 2009 y 2010, las autoridades mexicanas decomisaron un total de 29.284 armas. De ellas, 20.504 provenían de territorio estadounidense, 15.131 fueron fabricadas en ese país y 5.373 fueron importadas a Estados Unidos desde otra nación. En la actualidad, la mayor parte de las armas ingresan a México. Provienen de los llamados bazares, tiendas de segunda en Estados Unidos, que en su mayoría se ubican en la zona fronteriza con México. Con esta demanda, México busca una compensación, pues asegura que las unidades Smith & Wesson, Barrett Firearms, Colt Manufacturing Company, Glock Inc., Storm & Ruger & Co. Inc. y otras sabían que sus prácticas comerciales generaban daño al país. Una de las principales es que justamente en este momento hay un contexto político favorable en Estados Unidos, ya que con la llegada de Joe Biden trata de implementar nuevas regulaciones en cuestión de armas a nivel interno. Otra cuestión importante es lo sólido de esta demanda.
¿no? Ya que es una demanda bastante amplia, bastante argumentada. Me parece que tiene pues amplios argumentos y que son robustos. También es muy sólida y tiene ya antecedentes, ¿no? Recordemos que sobre todo en la década de los 90 hubo diversas demandas por parte de ciudades y de estados estadounidenses que demandaron al gobierno, ¿no? Por lo que implica la venta, sobre todo irregular, de armas. Y bueno, acá también lo que me gustaría destacar es que a pesar de que no sea favorable en un corto o un mediano plazo para el gobierno mexicano, esta demanda pues abre profundas brechas para toda América Latina. El gobierno de México afirma que la venta ilegal de estos fabricantes y distribuidores estuvo detrás de al menos 17.000 asesinatos en 2019 en ese país. A través de este litigio, México busca indemnizaciones por daños que, según estimaciones, podría incluso alcanzar el 2% del Producto Interno Bruto del país, a consecuencia de los gastos para sostener una prolongada guerra contra los grupos criminales y narcotraficantes. También ha dicho que buscará resarcir las pérdidas a la industria como el turismo, afectadas sin duda por la actividad criminal permanente de estos grupos. Con todo, el principal desafío de México será superar el blindaje político y legal que protege a la industria armamentista en Estados Unidos, algo que no es novedad, pero que bajo la denominada Ley de Inmunidad los protege de los intereses de las empresas que nutren a su aparato de defensa militar. Estudios binacionales muestran que el 41% de las armas involucradas en crímenes en México provienen de Texas, seguido por California con un 19%, Arizona el 15% y el resto de los Estados Unidos, que engloban un total del 25%. El 46% del tráfico se realiza a través de vehículos con una minoría de ingresos peatonales del 4% y el 1% a través del aire. El tráfico también se realiza a través de túneles. En la última década, 180 de ellos fueron detectados en California y Arizona. Entre los más extensos estaba la ruta de Washington y Utah hasta los estados fronterizos de Arizona y Nuevo México, y el segundo, que empezaba en Florida hasta el estado de Texas. El tráfico es posible gracias a la ausencia de restricciones de armamento a revendedores o productores minoristas, quienes las ofrecen a grupos del narcotráfico por debajo del precio estipulado. Y si bien es cierto que se exige la verificación de antecedentes penales, muchos delincuentes pagan a terceras personas para que realicen las compras, las cuales son transportadas sin impedimentos hasta la frontera. En segundo lugar, destacan las ventas en las ferias de armas, que en la última década sumaron un total de 10.895 ferias de armas, en su mayoría al sur de Texas. Estos eventos concentran a los traficantes de armas, quienes adquieren grandes lotes sin verificación de antecedentes penales ni límites de compra. Se estima que en Estados Unidos hay más de 393 millones de armas en el mercado, lo que representa más del 40% del total de las armas en el mundo. El 75% pertenece a civiles. En los últimos años, un importante sector de la sociedad estadounidense cuestiona la industria armamentista y las consecuencias que ésta genera para la calidad de vida de la población, por lo que diversos movimientos políticos y sociales piden reformas a la segunda enmienda, que permita la regularización de las armas por parte del Estado. El Centro Nacional de Inteligencia sobre Drogas, órgano dependiente del Departamento de Justicia estadounidense, corroboró que las organizaciones criminales mexicanas son las mayores beneficiarias del tráfico ilegal de armas y municiones. Los analistas no dudan en vincular la ola de violencia en México con el flujo ilegal de armamento proveniente de Estados Unidos, algo que han corroborado constantemente. Prueba de ello son los escándalos conocidos como Rápido y Furioso y también Receptor Abierto, develados en el año 2011. Con la excusa de perseguir a los cabecillas de los carteles de droga, la ATF introdujo en México más de 2.500 armas. Ni la mitad fueron recuperadas y tampoco arrojó pistas sobre los capos de la droga. Solamente inundó México de armas ilegales, según denunció un reportaje del periódico Los Angeles Times. Un caso importante a consignar es lo que ocurre en Miami, en el estado Florida, considerado uno de los mayores puntos de tráfico ilegal de armas hacia Sudamérica y también Centroamérica.
debido al intenso flujo aéreo y marítimo, ya que tiene una legislación muy laxa. No hay reglamentos para la revisión de los antecedentes de quienes son los compradores de estas armas. Bueno, tenemos como antecedente que Estados Unidos regularmente se ha deslindado de este tipo de demandas, en primer lugar por lo que se conoce como la ley Placa, ¿no? Que de alguna forma protege a todas las empresas armamentistas, pero me parece que en la actualidad este contexto está cambiando. Yo ya hablaba un poco del cambio dentro de la política estadounidense y por otra parte me parece que Estados Unidos ya no tiene un deber moral ante este tipo de demandas, ¿no? Sabemos perfectamente que el Estado es el que acompaña a las empresas fabricadoras de armas, ya no puede desligarse de una manera tan sencilla, a pesar que normalmente el argumento sea que pues estas cuestiones legales tienen que ser vistas en las zonas por parte de las leyes estatales. Eh, Me parece que cada vez deja más claro que el Estado como Estados Unidos como nación pues tiene una fuerte presencia y de alguna forma está imbricado en las regulaciones y en las leyes que apoyan estas empresas. Diversos estudios confirman que Estados Unidos ha sido el principal exportador de armas en el mundo durante varias décadas. De acuerdo con un informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, Suecia, señala en este documento que entre el año 2014 y 2018 el país del norte lideró la venta de armas a nivel global, con el 36% del mercado total. El destino principal de sus exportaciones legales fue Oriente Medio, especialmente Arabia Saudita. No obstante, el documento deja por fuera un punto central y muy importante del debate: el tráfico ilícito de armas proveniente de Estados Unidos a Latinoamérica, región considerada como una de las más violentas del mundo, donde se concentra el 33% de los homicidios, a pesar de que su población solo asciende y representa alrededor del 8% de la población del planeta. Expertos aseguran que cerca de 156.000 latinoamericanos son asesinados con un arma de fuego al año. Según la politóloga Karina García Reyes, la presencia exagerada de armas de fuego estadounidenses en América Latina ha tenido un efecto en los elevados índices de violencia de la región, que abarcan incluso más allá de los homicidios entre cárteles de la droga. Por ejemplo, en Haití y las Bahamas, un 98% de las armas ilegales vienen de la nación norteamericana. En toda la región de América Central, al menos un 50% de las armas ilegales tienen su origen en Estados Unidos. Igualmente en el Triángulo Norte de Centroamérica, comprendido por Honduras, Guatemala y El Salvador, las drogas y las armas transitan desde la zona andina hacia el norte y viceversa. Reportes de la Policía Federal de Brasil colocan a Estados Unidos como principal proveedor de armas ilegales en su país. Respecto a Colombia, el flujo ilegal de armas estadounidenses fue reconocido por Naciones Unidas como un enorme reto para esta nación. En mayo de 2018, autoridades chilenas detuvieron a un grupo de traficantes de armas que operaban desde Estados Unidos. La triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina también es un punto clave de este comercio ilícito. Expertos aseguran que las débiles regulaciones del gobierno paraguayo hicieron de este país un paraíso para los traficantes en Brasil. El aumento de fabricación e importación de armas de alto calibre, las cuales son utilizadas por los grupos criminales de la región, y la permisividad de las leyes sobre la posesión y venta de armas en Estados Unidos son los principales factores que influyen en el comercio ilícito de las mismas.
no se entiende por parte de Estados Unidos que esa es una corresponsabilidad, el tema de las drogas y la violencia, ¿no? Sabemos perfectamente que Estados Unidos sigue siendo el país atractor de drogas y entonces le pide diferentes, le pone diferentes acciones a los estados latinoamericanos para que frenen este tráfico de drogas. Sin embargo, ha callado completamente en el tráfico de armas, ¿no? Tanto así que, como lo mencionaba, Estados Unidos no ha ratificado esta convención interamericana, ¿no? Con toda la intención, porque no está dispuesto a tener pérdidas económicas que representan justamente esta venta hacia los países latinoamericanos. Según la organización de Cartel Project, las organizaciones criminales importaron más de 3 millones de armas a México en los últimos años. Mientras tanto, el Estado mexicano entre los años 2012 y 2018 adquirió unas 110.696 armas de fuego que fueron asignadas a las policías estatales del país. Es decir, por cada arma del Estado, los narcos obtuvieron 27. Así, la denominada guerra contra el narco ha convertido a México en un paraíso para la industria armamentista estadounidense, por lo menos desde el año 2008. La estrategia de lucro se ejecuta de la siguiente manera. Por una parte, inundar de armas cada vez más avanzadas y sofisticadas el mercado negro, para así obligar al Estado mexicano a destinar parte del presupuesto nacional para comprar más armas más sofisticadas. Presupuesto que, vale decir, podría destinarse fácilmente a programas de desarrollo social. Este es un círculo eterno de lucro que deja una cuantiosa ganancia de, escuche bien, 420.000 millones de dólares, casi el 11% de las ventas totales de armas en el planeta. Es muy claro que las empresas armamentistas saben perfectamente a quién les están vendiendo estas armas, ¿no? Saben que van a parar a manos de las organizaciones criminales. Incluso ellas publicitan sus armas dándole este enfoque, ¿no? Con un alto calibre, con un gran poder, que pueden ser modificadas, que no pueden ser rastreadas. Es decir, pareciera que le brindan toda la posibilidad al narcotráfico de adquirirlas y que tienen características que ellos les llama la atención usar, ¿no? Hay una gran negligencia por parte de estas empresas y es lo que no quieren cambiar, ¿no? Perderían un gran mercado y en Estados Unidos pues la mayoría de las empresas se mueve solamente por el fin de lucro. El negocio del tráfico ilegal de armas no es un problema de México, sino del mundo entero. El problema de las armas y la violencia es un problema político que está anclado a los centros del poder económico. Para algunos analistas, la iniciativa de México de demandar a la industria armamentista es un primer gran paso que podría poner sobre la mesa la discusión sobre una legislación en el derecho internacional para frenar el avance de la influencia de esta industria, controlada por los denominados mercaderes de la muerte. Por otra parte, me parece que también a Estados Unidos le es cómodo tener un vecino sumido en un conflicto, digamos, armado, sumido en un gran ambiente de violencia, porque de otra manera México podría representar algún tipo de vecino incómodo, ¿no? Teniendo un país pacificado y sobre todo ahora con esta orientación que le está dando el presidente Obrador de tratar de aglutinar, tratar de reactivar, tratar de volver a los ojos hacia América Latina, ¿no? Me parece que a Estados Unidos no le interesa que México abandone esta violencia interna, que México tenga una pacificación, porque para ellos es más cómodo tener un vecino en conflicto, ¿no? No tendría Estados Unidos ninguna intención de acabar con este tráfico de armas. La introducción de una demanda contra 11 empresas armamentistas estadounidenses por parte del Estado mexicano pone en evidencia ante los ojos del mundo y del derecho internacional a los verdaderos culpables de la violencia en el mundo. Con este litigio, México busca evidenciar que es el gobierno y el pueblo mexicano quienes pagan los costos de la guerra contra las drogas, debido a la falta de compromiso o control, una de las dos, de Estados Unidos para frenar el tráfico de armas. Con un absoluto cinismo, empresas armamentistas como la Colt o la Glock
promueven de manera directa su uso ilegal en México, incluso estableciendo un catálogo dirigido especialmente para narcotraficantes mexicanos bajo total impunidad. Aunque parezca insólito, no existe una ley federal en los Estados Unidos que sancione el tráfico de armas, pese a que un importante sector de la población exige establecer controles para la compra masiva de armas cada vez más. Una iniciativa bipartidista que ya fue aprobada por la Cámara de Representantes y que lamentablemente se mantiene congelada en el Senado. La demanda no ha pasado desapercibida en Estados Unidos, pese sin embargo a las presiones ejercidas desde los lobbies armamentistas en el Congreso. La iniciativa llama la atención de personeros de la justicia norteamericana, quienes vienen hace tiempo promoviendo, ya incluso desde hace décadas, sanciones contra estas empresas y cada vez obtienen más apoyo desde sectores de la sociedad civil, sectores políticos y empresariales. A pesar de su destino incierto y de largo aliento, la querella de México abre una posibilidad de justicia para las miles de víctimas de la industria armamentista, una posibilidad de resarcir por tantas muertes en el mundo, incluso dentro de las propias fronteras de Estados Unidos. Pusimos el punto en la I.